Vamos a tratar de avanzar en esta serie que hemos venido compartiendo con la iglesia desde hace ya 7 semanas, o digo 7 mensajes. Este es el mensaje número 7 de 9 que vamos a estar compartiendo con ustedes, tratando de introducirnos en nuestro lema del año y en ese versículo que hemos tomado como guía para dirigir todas las actividades de la iglesia. Ahí nos inspiramos para que en 2026 nosotros, como dice nuestro lema, nos mantengamos creciendo en todo. Esa es la idea, seguimos creciendo en todo. Hoy no puedo hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas, pero el título de esta mañana es: si crecemos, servimos, y viceversa. Las dos cosas funcionan y funcionan muy bien. Y quiero contarles una historia cultural que creo yo que ha impactado muchísimo en la conciencia, por lo menos del área de Guatemala, México, Guatemala, sureste de México, Honduras y por supuesto El Salvador. En los tiempos coloniales había una aldea en una región del noroeste de México, de Guatemala, que se llama Xol, así Xol. Esa aldea fue completamente arrasada en tiempos de la colonia. Y por supuesto todos sus pobladores fueron llevados por los que arrasaron la aldea, fueron llevados cautivos, pero peor que cautivos, fueron designados para hacer las peores tareas que podía haber en las propiedades que ya los colonizadores ocupaban para esa época. La aldea había sido muy digna, pero muy digna, muy apartada en la montaña, en la sierra, y algo tiene que haber pasado para que los Xol fueran arrasados de tal manera y puestos a trabajar lo peor de lo peor que usted se puede imaginar en aquella época. Hay una palabra que usamos mucho en el lenguaje, bueno, cada vez menos, gracias a Dios. A mí siempre me sonó como una palabra demasiado fuerte, muy peyorativa, muy despectiva. Tenía rasgos de racismo también, o problemas étnicos fuertemente marcados en esa palabra. Casi decía, la digo, no la digo, porque en realidad no es una soecidad, sí es lenguaje vulgar, pero no soez. Y debo decirla porque forma parte de nuestros conceptos de entender el servir a otros. Y la palabra fuertemente, y con las disculpas del caso que deba ofrecer, es cholero o cholero. Ya en pipil se volvió con che, no sh, sino che, así, cho. Y esa palabra a mí toda mi vida, desde mi niñez, me golpeaba porque era tan normal usarla en las casas, ¿verdad? Hay que ir a botar a la basura, decirle a la... Y ya iba la señorita a botar la basura. Mirá, los excusados, porque no usábamos ni siquiera sanitarios o inodoros, los excusados están sucios, ya va a llegar a lavarlos y decíamos o decían la palabra en aquella época. De tal manera que en los siguientes años, digo bastantes años, la palabra mutó un poco su significado para referirse a algo de mala calidad o algo que está mal hecho o que es bajero. Y se conjugó el verbo de alguna manera, o el sustantivo se convirtió para describir algo que no sirve. Y la verdad es que todos esos conceptos culturales, sociológicos, históricos, dejan una huella muy fuerte en el corazón. Nadie normalmente va a decir a qué aspira usted en la vida. Y va a decir, pues yo quiero ser cholero. Nadie lo va a decir así. Porque la palabra llegó a ser tan denigrante, pero tan denigrante, que perdió a lo mejor el sentido de origen de aquel pequeño pueblo en las sierras altas de Guatemala. Si alguna vez se preguntó de dónde venía esa palabra, pues ya les conté la historia que encontré. Estaba buscando y le decía, ¿quién se pone a buscar esta palabra? Pero es muy importante, hermanos,
Porque al final en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar una serie de palabras, de propuestas, de alguna manera intencionalmente hacernos saber qué o quiénes somos delante del que nos tomó como Señor para ser sus esclavos. La palabra esclavo en el idioma en que la Biblia fue escrita e idiomas paralelos o que se desarrollaban juntamente con el griego, el arameo, la palabra era altamente despectiva también. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo comienza a usar y hace juego de palabra, porque también hay otra palabra que se usaba casi igual, pero con un poquito de mayor nivel, que era siervo, pero como alguien que tenía responsabilidades delante de un amo, pero no tan degradante como ser un esclavo. Y Jesús, de una manera magistral, pues es el Hijo de Dios, usaba ambas palabras para referirse a aquellos que decíamos que queríamos ser seguidores del Maestro. Así que aunque no es un idioma del corazón maya de nuestra Centroamérica, sino una palabra en el arameo o una palabra en griego, el concepto era más o menos el mismo. Un sirviente de la más baja categoría ante los ojos de los hombres. Creo yo que si logramos desarrollar un corazón de siervos en una congregación como esta, no tengo ninguna duda que va a ser una señal inequívoca de crecimiento. Si usted quiere tener un marcador o un indicador de madurez y de crecimiento, estas palabras son muy importantes. Siervo. No importa si es como esclavo o no importa si es como una especie de mayordomo o encargado de algo. El Señor Jesucristo usó las dos y alguna vez y muchas más bien veces el apóstol Pablo se definía claramente como Pablo, esclavo de Jesucristo. Y la Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno del uso de estas palabras, pero no nos gusta. Y yo he estado tratando de encontrar la explicación porque no nos gusta esta palabra, y no es porque naturalmente a nadie le gusta servir a otro. Yo he encontrado personas que naturalmente son altamente serviciales, pero yo creo que a nosotros este tema de cultura, historia, humillación, denigración de la raza que tiene color de piel diferente de otras razas, y esto sigue siendo igual en todo el mundo, en todo el mundo. Si usted se pregunta a quienes están deteniendo en los semáforos y calles de Estados Unidos, de Norteamérica, por el actual sistema, no es a cualquier persona que va conduciendo su vehículo. Hay que ver si tenemos este aspecto o el aspecto más autóctono. La historia no ha cambiado en todo el mundo. Es lo mismo en Europa. Estábamos viniendo de un viaje que hicimos y llegamos a una fila en el aeropuerto de Heathrow en Londres, y nos pararon a los que no éramos blancos, nos pararon en una fila, y a los que eran blancos los pararon en otra fila. Ellos solo pasaban y estábamos de salida, no los detenían para nada. A nosotros nos interrogaban, y les estoy hablando de 1998, una cosa así, o en el siguiente viaje, 2008, una cosa así. Y quizás eso ha marcado nuestro corazón, y a lo mejor por eso a algunos nos cuesta aceptar esa condición de siervo. Pero yo quiero decirle que sin corazón de siervo no crecemos, hermanos. No crecemos. Pero crecer es mucho más que conocer, porque a algunos nos gusta llenarnos de conocimiento y luego esperamos servir en una posición que el conocimiento que tengamos sea adecuado a la posición. Nos puede pasar a los pastores, a la gente que estudia
con mucho corazón la Biblia, ¿verdad? Y se llenan de mucho conocimiento. A lo mejor por eso Pablo decía que el conocimiento envanece, pero el amor construye, edifica, hace crecer. Así que tenemos que hablar de este problema del cristianismo natural o nominal. El cristianismo de congregarse nada más tiene un serio problema de madurez. Y por eso muchas iglesias van a crecer numéricamente de una manera espectacular, porque no están siendo desafiados como siervos y esclavos que realmente son, sino más bien como una audiencia a la cual hay que gustar, entretener y hacerle a sentir bien, para que toda la carga que tuvo que llevar en la semana, el domingo tenga una sensación de aquí sí valgo, aquí sí valgo. Y entonces tenemos que decirles, o tienen que decirles cosas que alivie y alegre el corazón y los haga sentir bien. Hermanos, hoy quizás les voy a hacer sentir mal, porque yo me he sentido mal durante la semana, porque este es un tema que golpea, porque el cristianismo militante no crece si no es a través del servicio como siervo, que bien puede ser esclavo perfectamente de Jesucristo, o uno al que le han dado ciertas responsabilidades. Así que creo que esta mañana debemos comenzar a aprender a crecer sirviendo. Usted y yo tenemos que tomar algunas decisiones al final de este servicio. El Señor Jesucristo nos describe una imagen muy reveladora de quién es un siervo maduro y consciente de su posición. Y aunque no usa la figura de un esclavo, más bien usa la figura de un mayordomo, quiero pedirle que lo leamos, y no voy a desarrollar exactamente este pasaje, pero no vamos a poder dejar de pensar en él mientras estemos oyendo el resto de la predicación. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 35 al 46. Lucas 12, 35 al 46. La historia es larga, porque el Señor comienza a hacer una serie de expresiones, y mire con la que comienza. 12:35 de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto es, estén siempre bien preparados. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mire qué cosa más reveladora en la parábola. El mismo Señor que necesita o requiere ser servido, cuando halle a los que están preparados, se despojará y se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, esto es ya en la madrugada, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque somos los apóstoles, Señor. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas
digna de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre Santo, con temor y temblor nos aproximamos a tu presencia, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo en este momento nos llene a todos para poder captar, entender de qué se trata tu palabra. Y yo sé, Señor, que es una dosis muy directa de tu voluntad. Esta mañana mínimamente vamos a conocer bien como siervos cuál es tu voluntad. Por favor, ayúdanos a decidir lo correcto, a ponernos del lado correcto de esta enseñanza, Señor, y dale el fruto a tu palabra que tú quieras, de conversión, de convicción, de decisión, de memoria, lo que tú quieras, Señor. Pero que nadie de esta congregación salga esta mañana diciendo que tú no le hablaste, sino que tu Espíritu Santo le hable. Y a mí dame claridad, intencionalidad, potencia, Señor, pero especialmente amor para compartir estos principios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El primer punto es fácil, a lo mejor un poco más rápido. Y el primer punto, lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana es lo siguiente. Cuando servimos pero no crecemos, doy por hecho que todos entendemos la parábola, que entendemos que Jesucristo sería la imagen de ese amo que fue a unas bodas y va a volver. No voy a entrar en la interpretación teológica de la parábola, simplemente quiero tomar los símiles que el Señor ocupa. El dueño de la casa, el Señor, se fue para cualquier cosa en un momento en particular y le dejó encargo a todos sus siervos, especialmente a los que más habían recibido. Le dejó encargos muy particulares. Cuiden a todos los demás. No les pidió nada más. Cuiden bien a los otros siervos. Cuiden bien a las mujeres. Cuiden bien a los hombres, porque abusivamente algunos amos de esos siervos encargados que sus amos les dieron autoridad, usaron y siguen usando la autoridad que tienen como poder para despreciar a mujeres, niños, pobres y extranjeros. Y algún día el Señor va a volver y le dice: voy a volver para pedirles cuenta de lo que hicieron. Más le vale estar preparados y haciendo la voluntad de mi Padre. Yo estuve pensando, porque dice en algún momento el que más recibió y mi más haber recibido, el mío en particular, y creo que el suyo también, quizá no tenga que ver con riqueza, con abundancia, con propiedades, con mucha gente sirviéndole a través de su trabajo o sirviendo en casa. Yo no sé lo que dio a cada uno, pero a mí el Señor me dio mucho más, porque un día en la historia envió a su Hijo a morir en mi lugar y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y no fui comprado con plata, oro o piedras preciosas. Fui comprado con la preciosa sangre del Hijo de Dios y me concedió el perdón de pecados, la transformación de mi vida, la vida eterna y además cogobernar con Él en la eternidad. Y ya no me llamó criatura, me llamó hijo. Así que yo personalmente soy de los que más ha recibido sobre este planeta Tierra. Aunque no tengo las cuentas que a lo mejor otros tendrán, ni los bienes que a lo mejor otros tendrán, cuando yo muera, cuando parta la presencia de mi Señor, que hablábamos con hermana Alicia, mejor la chata, ¿verdad? Yo sé, chatita, perdone. Decíamos, cumplí un año más. A mí no me entristece, me alegra. Es un año menos de lo que me falta para estar con mi Señor. Así lo veo. Es un año menos para estar con mi Señor. Y yo sé que algún día el Señor me va a pedir cuenta de un montón de cosas. Pero si hoy viniera, porque la historia relata que vino de una manera sorpresiva y les dijo: estén siempre bien preparados, ceñidos, es decir, vestidos, y tengan lámpara encendida. Hay otra parábola de las vírgenes que tenían las famosas lámparas. Algunos enseñan que es señal de tener el Espíritu Santo o no tener el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite. Cuando yo estaba leyendo esta enseñanza de Jesús, veo a los apóstoles
preguntando, ¿esto tiene que ver con nosotros, Señor? Porque son los que echan fuera demonios, son los que sanan gente, son los que van a las comunidades, son los que ministran el evangelio a las demás personas. Dice, perdón, Señor, pero hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Esto es con nosotros? Es la pregunta de Pedro. Y me encanta la manera muy particular del Señor Jesucristo de simplemente no responder esas preguntas, porque es obvio. Se trata de nosotros. Así que yo asumo que esta mañana todos entendemos que dejamos de ser esclavos de Satanás, del mundo y de la carne, y nos volvimos esclavos de Jesucristo. Libres, autónomos, independientes no somos. Dejamos un señorío y asumimos el señorío de Cristo, lo que nos convierte en siervos. Lo asumo. No voy a explicar tanto el tema, pero sí quiero explicar cómo se relaciona esto con el crecimiento de cada uno. Cuando servimos, pero no crecemos, porque a veces nos metemos en un montón de cosas tratando de servir, pero solo quiero dejar algunas ideas para que evaluemos los motivos, las razones que tenemos para involucrarnos en ese servir. Y al primer grupo de esto de aquellos que sirven pero no crecen, están los mercaderes del confort. Hay un montón de esto en el mundo posmoderno de la iglesia evangélica de hoy. Pero el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, no va a aparecer en pantalla, pero lo voy a leer porque es muy, muy importante. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, la palabra expresada por Jesucristo de nuevo se vuelve altamente fuerte. Y en los primeros versículos, mire, ¿por qué no simplemente dice habló Jesús a la gente? Dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 1, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ya ve para dónde va el tiro. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren, ni siquiera es que intentan, no quieren mover las cargas pesadas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, para que los hombres le llamen rabí, rabí. Ahí están en primer lugar estos acomodados del servicio. Ahí están acomodados, le gustan las primeras filas en las sinagogas, pero especialmente la comodidad viene en el hecho de poner cargas que no pueden ni quieren llevar, no pueden. Y dice el Señor Jesucristo, a esos no los imiten, son los cómodos de la historia. Imagínese usted un fariseo o un escriba, como dice, con todo su nivel de autoridad, conocimiento que ha recibido de la palabra que tenía en aquel momento, de la Torá, de la ley y de todos los otros libros de la Biblia, el Tanaj. La conocían la palabra escrita hasta aquel momento, pero eran inaccesibles, no hacían nada. Si les pedían que fueran a orar a la casa de una viuda, le cobraban una ofrenda y trataban de saquearle los bienes que aquella mujer tenía, pocos, pero tenía. Trataban de saquear las casas de ellas. Cómodos, siempre sentados, apoltronados en las primeras filas para oír bien la revelación de la palabra de Dios, pero incapaces de querer, ni siquiera de intentar, de querer mover las cosas con un solo dedo. El autor de Hebreos lo cita de alguna manera en Hebreos 6:12 y dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hagan perezosos, dice. Así que podemos servir un montón, pero sin comprometer ni siquiera un dedo de nuestra vida
para hacer que cosas pasen. Simplemente ahora le llaman influencers. No, es que Germán, vos no me has entendido. A mí el Señor no me ha puesto para hacer cosas o para servir. Si alguien tiene una necesidad, yo fácilmente voy a buscar quién le sirva en esa necesidad. Pero no me pidas que me ponga el overol, no me pidas que me vista de siervo, ni me digas que haga cosas de esta naturaleza. Soy motivador. En mi época se puso de moda, en mi época profesional, el famoso coaching. No, yo hago coaching. Yo sé que algunos de ustedes hacen coaching. Y siempre pensé que el coaching era nada más tener a un profesional entendido con un montón de bases teóricas que me llega a decir lo que yo ya sé y me cobra bien caro, ¿verdad? Y me dice, esto deberías de hacer. No se hagan perezosos. Así que los que nunca crecen, porque nunca crecen, no se va a desarrollar ninguna otra función más que la función de estar cómodamente apoltronado. Los otros que nunca crecen son los mercaderes que pretenden comprar salvación, perdón, el favor de Dios, su gracia o su poder. En el libro de los Hechos, por favor no lo busque, se están dando una serie de milagros. Pedro está predicando, la gente se está convirtiendo y aparece un sujeto, Simón el mago, que comienza a ver que cuando Pedro ora y se convierten algunos, el Espíritu Santo viene sobre ellos y hablan en otras lenguas y se producen señales, milagros, cosas magníficas, y la gente se vuelve seguidora, discípula de Jesucristo, abandonando todo lo demás. Y Pedro sigue predicando y vuelve a ver el Simón que esto pasa y dice, ¿sabes qué, Simón? ¿Sabes qué? Yo te puedo dar cualquier cantidad de dinero si orás sobre mí para que venga el poder que tenés vos para hacer que estas cosas pasen. Y la respuesta de Pedro es tan contundente, le dice, que tu dinero perezca contigo, perverso, malvado, mala persona. Porque estás queriendo comprar lo que solamente es por la gracia y la soberanía de Dios que se obtiene. No hago nada, no puedo comprar. Me pasé toda mi niñez haciendo algo para tratar de quedar bien con algo de Dios, porque ni siquiera con Dios, con algo que tenía que ver con Dios. Me pasé subiendo un cerro hasta los 14 años, donde quizá me puse rebelde y dije, ya no voy. Para mostrar mi devoción y para pedir, había una pequeña plaquita en esa montaña, en ese cerro, en donde estaban mis iniciales por un milagro recibido cuando yo nací. Y tenía que ir a hacer una especie de ascenso para subir allí. Podíamos subir en taxi, pero había que subir el cerro caminando. Y él la pasaba bien. Mi mamá, mi papá, subíamos. No me acuerdo haber visto a mis hermanos ahí. El problema es que todos mis hermanos me llevan bastantes años a mí. Entonces creo que ya se habían liberado de algo, pues nunca fui con ellos. Pero lo mejor de lo mejor que pasaba ese día de ascender, volver a ascender, aguantar una gran asoleada para ganar o comprar un poco de la gracia de Dios en aquel momento. Lo mejor de eso era que comíamos gallina asada allá arriba en el lugar, hermano, porque ahí vendían gallina asada y siempre había heladas en el lugar. Hacía frío, quiero decir, ¿verdad? Deje de estar pensando cosas, hermano. Aprendí que había que ir a no sé qué lugar para buscar el perdón de Dios, que bañarse con no sé qué agua para tener el perdón de Dios, pagar a una denominación religiosa para que me quitaran años en un lugar donde ya la misma denominación reconoció que no existe. O sea que estafaron por cientos de años a la gente, haciéndole creer que si pagaba le iba a tener menos años en ese lugar a su familiar, y que mientras estaba el familiar en ese lugar había que ponerle velas y un vaso de agua, porque el vaso de agua era para que hubiera claridad, transparencia, apagar la sed que daba ahí, y aparte de eso la vela para que estuviera iluminada la oscuridad de aquel lugar. Y la gente pagaba. Grandes centros de adoración fueron construidos porque la gente quería pagar
el favor de Dios, el perdón de Dios y el poder de Dios, y esto no se puede porque todo es por gracia. Porque quien pagó el gran precio por nosotros se llama Jesucristo, y el precio fue su vida y el derramamiento de su sangre. No tiene por qué gastar usted suelas, ni rodillas, ni dinero, porque no va a convencer nadie a Dios de esa manera. Pero ahí están los mercaderes. Pero también en el entorno nuestro hay gente que piensa que por pagar, comprar, ofrendar grandes cantidades, piensa que puede comprar poder de influencia en las congregaciones. No es así. Son los mercaderes que quieren comprar presencia, dominio, autoridad o la salvación. Pablo en Romanos escribe más ahora, y mire el orden, me encanta el orden de la Biblia. Romanos 6, todo el texto, pero el versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No tuve que comprar mi libertad del pecado. No puedo comprar mi libertad del pecado, porque el único que la puede comprar, que es Jesucristo, tenía que ser de la misma naturaleza de Dios, eterno, perfecto, y a la vez tener mi misma naturaleza sin haber pecado. Y nadie puede hacer eso excepto Jesucristo. Si usted se ha preguntado alguna vez, si nos está siguiendo en las redes, ¿por qué estos están solamente detrás de Jesucristo, que es el único Salvador, es el único que puede? Es por eso, porque es eterno, tiene la misma naturaleza de Dios, pero a la vez tiene mi misma naturaleza también. Es mi pariente, por tanto me puede redimir, porque es como yo, que entiende perfectamente el pecado sin pecar. Por eso solo en Él hay salvación y perdón de pecados, en nadie más, hermanos. Pero a la humanidad le sale muy difícil creer en el Hijo de Dios, pero le sale fácil tratar de comprar el favor del Hijo de Dios. De alguna manera, estos son mercaderes. Y lo peor en este punto, los que venden el favor de Dios, hermanos, son mercaderes también que no van a crecer. Por eso Pedro le llama en algún punto que son como nubes sin agua, árbol seco, muerto, manchas en sus ágapes, porque tratan de vender lo que no se puede vender. Y ni vergüenza me da poner los ejemplos de algunos que se autodenominan cristianos. No lo son. Son lobos vestidos de ovejas, que están vendiendo lo que no se puede ni se debe vender. Imagínense qué nivel de pecado. Estos no crecen. Por eso le dice Pedro, son árboles muertos, hojas secas arrastradas por el viento, nubes sin agua, le llama. Mercaderes. Están los mercaderes que nunca crecen, que son los que están enfermos de filoprimatosis. Esta es una enfermedad que en ningún manual de la medicina va a aparecer, pero hermanos doctores o toda la gente que trabaja con el cuerpo humano, esta enfermedad existe. La palabra significa amor, enfermedad de amor por el primer lugar. Tampoco crecemos cuando servimos contagiados de filoprimatosis. Juan en su tercera carta escribe y dice: he escrito unas líneas a la comunidad, pero Diótrefes, me llama la atención porque Diótrefes significa agrandado o encontrado por Jefos. Jefos es Zeus, la deidad griega, Júpiter romano o al revés, como sea. Engordado, esta es la mejor traducción. Dios es engordado por Zeus, quien ama ser el primero, filoprimatosis. En su afán por manejarlo todo, no nos ha hecho ningún caso. Y hermanos, el Señor Jesucristo lo ha dicho en Mateo 23, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Así que hay tres maneras de no crecer. Hagamos lo que hagamos, no vamos a crecer. Puede servir todo lo que uno quiera. Pablo lo pone en palabras como esto, ¿verdad? De nada sirve si doy todos mis bienes al mundo. De nada sirve que yo mismo sea sacrificado. Y da tres ilustraciones al respecto. Y dice, si no tengo amor,
nada soy. No puedo comprar la voluntad de las personas solo para que me den el primer lugar en todo. A mí no me parece cómo están haciendo las cosas, así que mejor voy a buscar un lugar donde sea más digno para mí y sí reconozcan la calidad de líder que yo soy o de pastor que yo soy. Filoprimatosis. Servir porque quiero escalar. Alguna vez en mi vida ministerial escuché una frase como esta. Dice, no sé, no me la dijeron a mí, la escuché. La razón de nombrarte pastor es para que eso te sirva de plataforma para algo más que querés alcanzar y que a nosotros nos conviene. Yo sentí que ese día se me caía la cara de vergüenza, me enojé. Yo dije, no puedo estar en un movimiento de esta naturaleza, porque hermanos, el pastorado ni ninguna posición a la que el Señor le llame a servir está diseñada para que sea la plataforma, para que yo crezca en los anhelos personales que yo tengo. Se llama filoprimatosis, nunca voy a crecer. Siempre voy a ser un enano, un desnutrido. No voy a llegar a conocer la naturaleza de Jesucristo, la esencia de Él. Estas son las maneras de servir que no nos hacen crecer. No crecemos simplemente porque no tenemos los motivos correctos para hacerlo. Sirviendo en todo lo que quiere. El peor de todos, no sé si es el que hace todo para que lo vean o el que no quiere hacer absolutamente nada, ni siquiera mover un dedo. Pero no crecemos. Si determinamos que nuestra vida iba a tener como límites muy puntuales, no, hermano, no. Espérese, pare. Me congrego, ofrendo, no molesto y vivo una vida más o menos cristiana durante toda la semana. Bien, no, bien. Regular. Porque no puedo concebir la vida cristiana sin una vocación de servir. Y mire que no estoy hablando de los ministerios de la iglesia, estoy hablando de la vocación de servir. El domingo antepasado tuvimos una extraordinaria predicación de lo que significa el trabajo como lugar de adoración, pero con corazón de siervo. No crecemos cuando queremos comprar, adquirir cosas que no se pueden adquirir, ni crecemos si queremos simplemente lograr los primeros lugares o comprar el corazón de los demás. Cuando uno tiene un grupo pequeño, el cariño de todos los demás se vuelca hacia uno y uno tiene que estar bien pendiente de no estar tratando de adquirir valor o que mi sanidad espiritual y emocional depende cuánto me aman a mí. Eso es bien peligroso y es manipulación y es filoprimatosis. Pero vayamos a la otra porción, Bueno, cerrando esto, les dejo esa palabra de Jesucristo que yo le pongo siempre: no olvidemos. Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aquí la palabra siervo es esclavo de la aldea Shol. Lo que teníamos que hacer, hicimos. No es nada espectacular. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero vamos a la parte linda de esto, más linda de esto, ¿verdad? Es cuando servimos creciendo. Cuando servimos creciendo. Y aquí ve, hermanos, si usted ha tenido alguna vez, bien, Germán, pero ¿cómo crezco? No me digas cómo no crezco, decime cómo crezco. Y en los siguientes minutos voy a desarrollar esto. Número 1, crecemos cuando estamos conscientes y determinados a imitar el modelo perfecto de siervo. Y el modelo perfecto de siervo es Jesús.
Hijo de Dios, Rey, Señor, el Rey de Reyes, el omnipotente, el Alfa y la Omega, el que en Él es sí y amén todo lo que pedimos, el que puede sujetar todo, el que hizo por medio de su palabra todo cuanto existe, que fue llevado por su naturaleza igual a la de Dios el Padre, Dios el Espíritu, al lugar de gloria que la Trinidad tuvo a bien otorgarle para que Él reciba delante de Él a toda gente, pueblo, nación, lengua, edad, todo a sus pies, y que tengan que reconocer que Él es el Señor de toda la creación. Bien, su principal perfil para nosotros es Jesucristo, modelo de siervo. Isaías 53 le golpeó el cerebro, le golpeó la mente a todos los judíos de aquella época de Isaías, cuando oyen decir que el Mesías habría de venir en forma de siervo y morir como siervo también. Por eso Isaías 53 es tan importante recordarlo, ver que no hay en él atracción alguna, que su rostro, su cuerpo está desfigurado por los golpes, que incluso le han arrancado a mano la barba que debía usar como judío que era, porque incluso su cabeza manaba sangre en algún momento en particular, y a ese se le llama Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo podían entender, pero hermanos, comenzamos a crecer cuando entendemos que nuestro modelo no es el pastor, no es fulano de tal. Sí, a lo mejor entre los que usted conoce haya siervos. Siempre me acuerdo de una ilustración del doctor Juan Carlos Ortiz, un escritor maravilloso argentino de los 70s. Hay un libro que todo cristiano debería leer, se llama Discípulo. Discípulo, búsquelo, está gratis en las redes, creo. En ese libro él hace una ilustración y dice que una vez estaba él y presentaron a un predicador y dijeron: y ahora con ustedes, el gran siervo de Dios. Y la gente se paró, llenó un estadio, llenó un gimnasio, porque había un evento basado en el gran siervo de Dios. Y el análisis del doctor Ortiz es el siguiente: si es grande, no es siervo. Y si es siervo, no es grande. Cuando nosotros tomamos el modelo de siervo de Jesucristo, tomamos en serio sus palabras cuando le piden Juan y Jacobo una posición especial en el reino. Dicen: no saben lo que están pidiendo, van a ser capaces de tomar la copa que yo voy a tomar. Y dicen altaneramente: claro que sí podemos. Además, mi mamá quiere que este sea el primero y yo sea el segundo, este sea a tu derecha, este sea a tu izquierda y yo sea a tu izquierda. Y tratan de decirle, dice: ustedes no han entendido nada. Los gobernantes de la tierra se enseñorean de la gente de la tierra y buscan el servicio de toda la gente de la tierra, pero entre ustedes no será así, sino que el más grande servirá al menor. Aparte, el que se enaltezca será humillado. Y si no quieren saber cómo va esto, le dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Y lo hace en Juan capítulo 13, se ciñe la toalla, y como nadie le lavó los pies a él, que era el que tenía derecho a ser lavado de los pies en la celebración de la mesa de la Santa Cena de aquel día, de la Pascua, y celebramos la Pascua por eso con toda dignidad, porque es un memorial de ese momento. Y Jesús en aquel momento en particular se ciñe, se agacha, busca un lebrillo, un guacal, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y a mí no, dice uno de ellos: a mí no, Señor, porque es el Señor el que le está lavando. Y dice: no has entendido, pero es necesario que yo te haga esto. Y les dice todavía: esto que yo les he hecho se los dejo como modelo, como ejemplo. El desafío que hace crecer es el de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya en vosotros, esto hermanos es una maravilla, 2:5 de Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, como
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y rescate las palabras que tenga que rescatar de ahí. Él es nuestro modelo. La meta nuestra no es adquirir o ascender posiciones en las estructuras humanas de iglesia, es llegar a la medida de la plenitud de Cristo, quien siendo el Dios eterno se humilla, se hace hombre y va a la muerte y muerte de cruz. Creo que la plenitud tiene que ver con la imitación de ese modelo de siervo. Si usted me pregunta, ¿cómo crezco sirviendo? Imite al modelo perfecto que es Jesucristo. Y esto tiene múltiples aplicaciones, y algún día estaremos muy cerca de la plenitud de la medida de Él. Quizá no habrá hecho un solo milagro en su vida, quizá no habrá echado ningún demonio en toda su vida afuera, quizá no ha podido hablar como hablaba el maestro, pero imitar el corazón de siervo del Señor sí es algo que podemos hacer en la vida, hermanos. Créame. Si queremos crecer, tenemos que imitar el mejor modelo. Tenemos que hacerlo. Segundo, tenemos que aprender a servir, pero buscando la excelencia en todo lo que hacemos. En Mateo 25, 21, por favor, no lo busque. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Y cada uno de los encargados o mayordomos que él había encomendado, 10, 5, 1, un talento. Cada uno de ellos regresa. Toma 10 tuyos, 10 gané, 5 tuyos, 5 gané, hasta que llega el último y le dice: yo una recibí, una te devuelvo, porque sé que eres un amo difícil y duro y no tienes misericordia. Lo que me diste aquí está. Para mí es una de las cosas más vergonzosas que pueden pasar en la vida, si el Señor llegaba a pedirme cuentas al final de mi vida. Y decirle: no, Señor, así como el 9 de mayo de 1978 me recibiste como tu hijo, así vengo delante de ti. Con todos los dones y talentos que ese Germán enseñó el domingo pasado que todos tenemos, no hice nada porque no quería, Señor, desgastar tu voluntad, no quería, y porque aprendemos a ponerle palabras y excusas de esa naturaleza. Pero el Señor, al que le dice: mira cómo multipliqué el talento que me diste, mira cómo lo multipliqué, le dice: bien. Me encanta esta palabra porque siempre nos acordamos de buen siervo y fiel, y las tres son buenas, buenísimas, pero bien es que fue bien hecho. Es como cualquier trabajo, hermanos. Uno está haciendo un trabajo de abogado, por ejemplo, y le dan un encargo a uno. No quiere decir que voy a ganar todos los casos, pero lo que hice es lo mejor que pude haber hecho. Si soy albañil o soy electricista o soy vendedor, no voy a hacer mal mi trabajo, porque antes que me diga buen siervo, yo quiero oír bien, bien. No lo lograste porque había tantas cosas de por medio, pero te vi y te vi hacerlo bien. Sé cuánto te costó multiplicar tus talentos. Debemos anhelar, hermanos, si queremos crecer sirviendo, anhelemos escuchar en la presencia de Jesucristo algún día, no solo buen siervo, bienvenido a casa. No, si yo soy buen siervo, me quedo como en un estándar de millones, pero cuando en ese mismo estándar de millones el Señor dice: bien. ¿Qué tal fulano de tal para trabajar? Es bueno. Ya desde que me dicen así. Tenemos un señor que trabaja pisos y cuando él entrega el trabajo dice: Arqui, así le dice Diana, ¿verdad? Arqui, fíjese que traté de hacer todo lo posible, pero el material viene y nos enseña, ¿verdad? El material viene con cierta deformación de fábrica y lo pusimos nuevo, ¿verdad? Y uno lo ve y sí, trae un arquito que cuesta hacerlo llegar para que no queden topes. Traté de hacerlo mejor y nosotros, Diana parado viendo el piso y fascinados con la calidad de trabajo, la rapidez y la actitud de él.
Y ahí dan ganas de decir, bien, bien. Yo no sé qué le ha pedido Dios, no sé qué talentos le ha dado Dios en su vida. Sí, yo quiero que diga buen siervo y quiero que me diga fiel, pero yo quiero trabajar con excelencia lo que el Señor me ha dado por trabajar. Quiero escuchar el bien. Si uno comienza, Corintios 3, 4, tome las notas porque no le van a aparecer hasta que cargue esto ahí, ¿verdad? Y muchas gracias por ponerle las 11:07 al reloj. Tengo como una hora más para predicar. Vamos bien, vamos bien. Dice Pablo de esta manera: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser siervos. Así que no tenga, ay pastor, es que yo no sé hablar. No se preocupe. La capacidad se la ha dado absolutamente Dios el Señor. Yo estoy 100% seguro, que alguien que tiene facilidad para aprender una lengua no se dio cuenta que la tenía hasta que la tuvo que hacer. Y allá nosotros, si la medio aprendemos, ¿verdad, Carballo? O la aprendes bien para hablarle en el idioma materno a esas 100 y pico de variantes de idioma que tenés allá. Entonces uno dice: Señor, me has investido de poder, de autoridad, de capacidad, que virtualmente no hay nada que haga que no deba llevar excelencia, mi mejor y máximo esfuerzo. Queremos crecer, hagamos las cosas bien, no más o menos. Algunas cosas son obvias. Si yo predico de alguna manera en particular, usted va a notar bien si estoy preparado o no estoy preparado, si oré o no oré. Usted va a saber bien si es verdad o es mentira. Pero estoy lejos de ser un extraordinario predicador. Pero lo que el Señor me da a hacer, quiero hacerlo lo mejor de lo mejor. Y es muy probable que me equivoque, porque sigo siendo en calidad de, ustedes me han oído decir esto, ¿verdad? Si Dios usó la quijada de un burro en manos de Sansón, bien puede usar al burro entero para predicar, ¿verdad? Bien puede. Si una quijada muerta le funcionó a Sansón, un burro entero bien puede. A lo mejor hay más, hermanos, tengo que aprender más. Debería de hacer presentaciones más bonitas, ¿verdad? Y sin errores, pero ahí está Jonathan, hermano. Si se va a decidir a servir con su profesión, usted tiene que ser de lo mejor de lo mejor. No va a tener todas las respuestas, no va a servir la mejor comida, no va a dar los mejores dictámenes legales, a lo mejor comparados con el sistema, quizás no va a ganar todo lo que tenga que ganar, pero que usted vaya delante del Señor y pueda oír bien, bien, bien. Bien, es como cuando el niño llega y ha escrito su nombre y pone, me llamo Germán, y aparece una J al principio, la E aparece al revés, la R parece P, cuta, manca, y la M parece N al otro lado, pero dice, ya puedo escribir mi nombre, tiene 5 añitos, y uno le dice, bien, bien, dale, dale. Yo cuando me lo enseñan la primera vez ni siquiera le digo, así no es mi nombre es con G, no con J. Le hablo con J, ¿verdad? A él. Ponelo bien, esa E está al revés, muchachito. Porque el muchachito tiene 5 añitos de edad y le aplaudo y te ganaste cualquier cosa, bien. Y yo cuando me muera voy a tener 80 y no sé cuántos, o 70 y no sé cuántos, o 90 y no sé cuántos. Y Dios es eterno, yo soy su muchachito, hermanos. ¿Cómo me voy a comparar con la perfección del eterno? Y cuando llega este imperfecto de a saber cuántos años de edad, me ve como su hijo y me sigue diciendo, bien, yo sé lo que esto ha significado para vos. Yo sé lo que te pedí, yo sé lo que te hablé a solas. Hacelo bien, amigo, hacelo bien. Sí quiero oír buen siervo y fiel, eso lo quiero oír también.
pero no tiene idea cómo anhelo oír bien, bien. No mediocre, bien. Jamás olvidemos que solo somos utensilios. Somos instrumentos útiles, eficientes, pero al final de barro. Y Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, pues tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y hermanos, cuando aprendemos a servir bajo esta convicción, crecemos, hermanos. Crecemos. En 1 Corintios, mismo Pablo les ha dicho a ellos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Crecemos cuando tenemos el mejor modelo, Jesucristo. Humildad, entrega, sacrificio, a todo lo que usted le quiera agregar a esa parte. En segundo lugar, cuando nos determinamos a hacer todo lo que hacemos para el Señor, en casa, en trabajo, en iglesia, en donde usted quiera, lo hacemos con excelencia, pero entendiendo que no somos nosotros los excelentes, somos depósitos de excelencia. Y en tercer lugar, crecemos cuando estamos seguros de una recompensa. Hay una maravillosa verdad, hermanos. Para el siervo que crece o para el que crece sirviendo, hay promesas, hay recompensas. Poco hemos hablado de esto en los últimos años y no lo puedo agotar, pero me encanta en la epístola a los Hebreos, tratando un tema muy delicado de los que se apartan de la verdad de Dios, muy duro, difícil de comprender, o más bien de digerir, muy fuerte. Pero en capítulo 10, versículo 34, en Hebreos, dice, mire qué cosas, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cada trabajito de esos, como atender a los presos, a los enfermos, al que sufre, al pobre, al huérfano, a la viuda, y se queda corta toda la expresión que aparece acá, es una cosa tremenda. El despojo de vuestros bienes sufristeis. Estoy seguro que entre ustedes hay muchos que perdieron bienes sin ser culpables de la pérdida. Y siguieron con gozo. Puede faltar reconocimiento humano, hermanos, si servimos seguros de la recompensa. Puede faltar todo el reconocimiento humano. Puede faltar. No trabajamos para el reconocimiento humano. Trabajamos todos porque somos como cartas leídas que pueden ser leídas por cualquiera. Por eso es muy importante cómo me comporto. A veces me dicen, entonces vos vivís por el qué dirán. Pues sí, porque lo que anhelo es que digan es que este es un reflejo de Cristo, porque la gente pueda leer en mi vida. Puede faltar la esquela, la placa, un montón de cosas, el bombo, el platillo, el reconocimiento en las calles, la trompeta. Hay una historia que a mí me golpea mucho la mente y cuando la escuchamos no me lo podía creer. Igual anunciando un predicador en una gran campaña, en un gran estadio en los Estados Unidos, dice, ahora con ustedes, el gran predicador, fulano de tal, las luces se apagan, el gas comienza a subir, el hielo seco comienza a subir, comienza un sonido de trompetas y se comienzan a oír las notas de cuán grande es Él.
pa, 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 ¿verdad? Y ahí va creciendo todo un crescendo que llena el estadio de una plataforma que asciende del fondo del stage, de ahí del escenario. Comienza a surgir una persona que es todo blanco, traje blanco, zapato blanco, dientes blancos, pelo blanco, todo blanco, toditito blanco, y comienza a subir con una apariencia de persona humilde, alzando sus brazos y sonriéndole a toda la multitud mientras la multitud aclama. Gran predicador, mal siervo. Posiblemente nunca tengamos un reconocimiento de esa naturaleza. Bendito sea Dios. Pero el Señor no lo olvida. Y en Hebreos capítulo 6:10, que frecuentemente a los encargados, a los ancianos, a los pastores, ustedes no me van a dejar mentir, muy frecuentemente cuando ha habido algo tenso y que hay que resolver y llegamos a un punto escrito o que implica un nivel de sacrificio, siempre pongo esto: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza. Hermanos amados, Dios no va a olvidar nada. Esa es una osadía mía. Yo preferiría que olvidara todas mis malas actitudes de siervo. Las veces que no he querido mover un dedo, o las veces que he querido comprar algo con mi servicio, o las veces que simplemente la filoprimatosis me ganó. Quisiera que eso lo olvidara. Creo que no lo voy a olvidar. Dice, no, Germán, pero dice la Biblia que Dios se olvida de todos los pecados y los pone tan lejos de Él como está el occidente del oriente. Sí, los pone lejos. Y ni yo puedo olvidar. Le va a borrar el cassette a Dios. Pero con todo eso, en esa suma total del corazón de usted y yo como siervos, siempre queda la esperanza de una recompensa, o como dice la palabra, de un galardón, y de esta promesa que el Señor no lo va a olvidar. Todos lo podemos olvidar. Dice, linda, no le dimos las gracias a fulano de tal, nos atendió 3 pacientes y no le hemos dado las gracias. Y me quedo con eso, y hermanos, muchas gracias. Que si yo lo olvido, agradecerles algún servicio, abogados, doctores, un montón de aquí a los que le pedimos favores, casi nunca para nosotros, pero también para nosotros eventualmente. Muchas gracias, pero créame, el Señor no lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque no es injusto para olvidar el corazoncito con el que usted llevó su nombre mal escrito como niño delante del eterno Dios de los cielos. No lo va a olvidar. Él no lo va a olvidar. Si cuidamos el servir, así crecemos. Cuidamos el servir, cuidamos el galardón. Si yo cuido mi servicio, si tengo cuidado, por eso dice la segunda carta de Juan en su segunda carta, versículo 8, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo a fin de que reciban galardón completo. Si servimos por amor a Cristo, hermanos, soportando dificultades, tentaciones, pruebas, disgustos, desencantos, no sé cuántas cosas hay que pasan en esto de servir a los demás. Siempre les digo a los encargados, servir a Dios es una maravilla, es súper lindo servir a Dios. Servir a los santos es otra historia, porque trabajamos con la naturaleza y la personalidad de cada uno, y los pobres santos que son ustedes tienen que trabajar con la naturaleza y las debilidades de su servidor en particular. No es fácil, pero dice que si servimos a Dios soportando todo eso, dice Santiago, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Y se levantó una gran multitud en los cielos, y los ángeles y los 24 ancianos y millones de millones
exaltaban al Cordero diciendo: digno es el Cordero de recibir toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Y comenzaron, dice, a tirar sus galardones, sus coronas a los pies, porque al fin y al cabo los benditos galardones, benditas coronas mencionadas en la Biblia, signifiquen lo que signifiquen, no son nuestras, hermanos, son para ponerlas a los pies del Hijo de Dios. Y cuando usted llegue a su presencia en ese momento maravilloso de adoración, va a ser lindo que usted se quite 1, 2, 3, no sé cómo funciona el sistema de reparto, pero que hay. Y cuando servimos aspirando no lo terrenal, como Moisés, que prefirió el maltrato terrenal y los lujos del palacio y todo, y escogió la gloria y la obediencia a Dios a pesar de las dificultades que eso llevaba, cuando dice que eso es fe, quien no sirve con fe no sirve, hermanos, no crece, porque no podemos dejar de ver la gloria de Dios también en todo esto. Así que si no le dijo gracias nadie, si usted piensa que a Dios se le olvidó, no es cierto, Dios lo recordó. Si a usted no lo premiaron como el mejor empleado por todo el esfuerzo que hace en su trabajo, Dios no lo olvidó. Porque al que le dieron el premio, no sé si va a tener una corona que entregar a su Señor por su buen servicio, pero usted sí. Así que, hermanos, si queremos aprender este principio, está bien. Y ya terminando con esto, una frase al final para cerrar este punto: crecemos cuando servimos y servimos cuando crecemos. Nunca se detiene el crecimiento, por lo tanto nunca se detiene el servicio tampoco. Es un asunto de toda la vida. Y Pablo lo expresa en Efesios 4:16: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus dones y funciones. Y es Él quien hace que cada uno trabaje sirviendo en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Y esta es una paráfrasis. Y me quedo con la última frase: la causa detrás de todo esto es el amor. Pero eso el próximo domingo. Padre Santo, gracias por dejarnos servirte, Señor. Gracias porque recoges toda la historia de cada uno, la que me gustó y la que no me gustó, y nos das forma de siervos, Señor. Y toda mi historia tiene un valor cuando lo pongo a tus pies, cuando venimos delante de ti y determinamos crecer. Hermanos, amigos, es muy probable que usted diga: no termino de crecer espiritualmente. Por favor, revise su actitud de siervo. Revise su determinación, su nivel de excelencia, de sacrificio, de entrega, de humildad. Revíselo. Porque a lo mejor, como yo pasé algunos años de mi vida, hace muchísimos años, pasé en la comodidad del segundo nivel de mi iglesia, oyendo, filtrando y a veces juzgando lo que oía, y no hacía nada más que hablar y hablar y hablar o recibir. ¿Se acuerda de Diótrefes, el que leí? Ese su nombre significa engordado por Zeus. Diócristos no existe. Cristo no engorda a nadie. Cristo nos hace crecer, no nos engorda nada más. Se está pasando un periodo de obesidad espiritual, pero sin crecimiento. Buena semana para reflexionar y para tomar decisiones. Algunas son en la iglesia, otras son en casa. ¿Cómo se va a volver un mejor siervo o sierva de los suyos? Otras en el campo laboral, otras, no sé, comercial. Este es el lugar de adoración en el cual menos tiempo pasamos y en el que tenemos menos oportunidades. Pero si las hay, búsquelas. Sirva, busque servir, nadie le va a decir que no. Esta es una iglesia muy flexible, hermanos, de verdad. No tenemos cursos obligatorios de meses antes de servir. Se los damos para servir. A lo mejor hay modelos delante de usted, imítelos, pero el modelo a imitar es Cristo. Amigos,
Si usted nos está siguiendo en redes, si no logramos entender quién es el Señor y dador de todo lo bueno que tenemos, particularmente la salvación eterna, vamos a tener una vida totalmente terrenal y con un destino final horrible, se llama el infierno. Pero si entendemos que el Señor se humilló a sí mismo, se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz por usted y por mí, no nos queda más que decirle: Señor, hoy reconozco que tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pagaste mi pecado, me compraste, me lavaste con tu sangre y me das vida eterna. Si esta mañana hay alguien que dice: hoy me quiero entregar a Jesús para volverme su siervo, su esclavo, su mayordomo, como Él me quiera usar. Si hay alguien esta mañana en esta nave, por favor levante su mano. Yo voy a entender que está tomando la decisión de rendirse o entregarse a Jesucristo. Levante su mano. Yo solo quiero orar con usted, nada más, orar con usted, si hubiera alguien esta mañana. Pero si está en las redes sociales, por favor ore y dígale ahí al Señor Jesucristo: perdóname, límpiame, sálvame, sé que eres el Hijo de Dios. Más bien el Señor va a ver su corazón y va a hablar con usted y lo va a sellar con la salvación eterna para que nadie lo arranque de su mano. Ore ahí en su casa, donde quiera que esté, y escríbanos para hacernos saber su decisión. Padre Santo, gracias. Nos quedamos confiados en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.